Bueno, ahora sí entonces nos preparamos para recibir a la mesa de arquitectura que tiene el nombre de Encuentro de Cátedras de Proyectos. Como había dicho antes, esta mesa está conformada por los especialistas, el arquitecto César Eder Aquino, el arquitecto Horacio Celiga y el arquitecto Gustavo Tripaldi. Y será moderada por el señor Mario Merino. Hola, buenas tardes. Gracias en principio a Leandro y a los organizadores de esta Bienal por permitirnos tener este muy breve encuentro de cátedras de taller o cátedras proyectuales que de alguna manera cierran con una reflexión sintética todo lo que hemos venido viendo con las exposiciones de trabajos de diferentes facultades de carreras de arquitectura de la región. Cuando digo región, incluyo obviamente a nuestros colegas de Paraguay y de Brasil. Antes que nada voy a presentar a quienes van a hablar. Yo simplemente voy a ser de moderador, de controlar los tiempos para que no se nos vaya mucho, porque creo que estamos un poco desfasados. Perdón, pero voy a tener que leer porque son currículums. Quiero presentar al arquitecto César Eder Aquino, que es arquitecto por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Campus Itapúa. Es máster en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Escuela de Alta Formación en Conservación y Restauración de Calabria, Italia. Es director de la carrera de Arquitectura y decano de la Facultad de Ciencias, Arte y Tecnología de la Universidad Autónoma de Encarnación. Es docente titular de las cátedras de taller de Arquitectura 6 y 7, Preservación y Patrimonio, y práctica y ejercicio profesional en la Universidad Autónoma de Encarnación. Es docente titular de taller de Arquitectura 5 en la Universidad Católica Campus Itapúa. Algunos datos relevantes de su trayectoria, pues podemos decir que es director de Obras y Servicios de la Municipalidad de San Juan del Paraná, director de la carrera de Arquitectura de la Universidad Católica Campus Itapúa, como lo dije recién, y director de Desarrollo Urbano y Territorial de la Municipalidad de la Ciudad de Encarnación, asesor técnico de planificación urbana de la Junta Municipal de Encarnación y es miembro activo de diversas redes profesionales, tanto de Paraguay, Italia como España. El arquitecto Horacio Celiga es arquitecto por la Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción, con maestría en Educación por la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente es doctorando en Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Nacional del Nordeste. Se desempeña como docente e investigador en carreras de grado y posgrado de la Universidad Católica de Santa Fe y en la Universidad Nacional de Misiones. Por último, el arquitecto Gustavo Tripaldi, que es arquitecto por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Nacional del Nordeste, es máster en Tecnologías Avanzadas en Construcción Arquitectónica por la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, España. Cursa el doctorado en Arquitectura y Urbanismo en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. Posee una extensa trayectoria en el ámbito de la gestión universitaria, siendo secretario general de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Nacional del Nordeste desde el año 2014 al 2022. Es coordinador de la Red de Cooperación Internacional de las Universidades Nacionales Argentinas del Consejo Interuniversitario Nacional y delegado asesor y miembro titular del Comité de Desarrollo Regional ante la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo, entre otras. Es además consultor y asesor de organismos provinciales, nacionales e internacionales en educación superior, planificación estratégica e innovación para el desarrollo sostenible. Actualmente es profesor titular por concurso de la Cátedra de Arquitectura 4 de la Unidad Pedagógica C de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNE, y director de diversos proyectos de investigación acreditados por la misma. Un poco la idea es, como les decía al principio, para este encuentro, realizar algunas breves reflexiones acerca de los siguientes aspectos referidos a, por un lado, la formación académica de los futuros arquitectos y urbanistas, los desafíos actuales, tanto en docencia, investigación como extensión, y los nuevos paradigmas de la arquitectura desde una mirada académica. Si bien estos son unos lineamientos generales que nos habíamos propuesto para el encuentro, están totalmente liberados de hablar de lo que mejor crean conveniente. Así que los dejo con los expositores. Gracias. Empezamos con César Eder Aquino. Bueno, muy buenas tardes. Un gusto estar en este panel con todas estas
grandes personalidades, colegas que seguramente también se dedican a la misma intención de poder formar a otros profesionales. Y realmente entendiendo el tema que se había abordado, el tema que se había planteado, mejor dicho, me tocó hacer un análisis especialmente en cómo nosotros pudimos ver, cómo nosotros pudimos encarar el enseñar arquitectura durante la pandemia. Cuando nos encontramos en el 2020 en una situación totalmente inesperada, nos encontramos que primero no estábamos preparados estructuralmente, no estábamos preparados en nuestra infraestructura y posteriormente nos dimos cuenta de otras cuestiones que sí sacaron a relucir, sacaron a florecer de que el arquitecto, no solamente en su rol de profesional, sino que también en su rol de educador, puede generar ciertas ideas y ciertas cuestiones que hacen más fácil el desarrollo de el enseñar arquitectura. Sabemos que enseñar arquitectura no es simplemente como por ahí puede darse en otras carreras, en otras disciplinas, mostrar un PowerPoint, hablar de ese tema, mostrar una imagen o desarrollar una idea a través de eso, sino que va más allá de eso. Va de la mano del desarrollo a partir de ideas, el desarrollo a partir de condiciones que tienen que ver con la construcción del conocimiento. Decíamos, hablábamos en esos momentos de buscar estrategias innovadoras a la hora de enseñar arquitectura y hoy nos damos cuenta de que arquitectura siempre tuvo ese deseo innovador a la hora de plantearse esos desafíos. Lo hablábamos hoy también con otro de los panelistas hoy acá presentes. Existen ciertos paradigmas dentro de la educación, dentro de esa educación formal, donde toda esa cuestión más burocrática plantea cuestiones que tienen que ver con documentos, que tienen que ver con indicadores, que tienen que ver con cuestiones muy duras para lo que realmente nosotros desarrollamos, que pasa más por el lado creativo, ¿verdad? Ahí empezamos a plantearnos cómo, si bien enseñamos de una manera, cómo después evaluamos de otra. Y finalmente, entendiendo eso que era el punto final de los paradigmas, entender cómo creemos que existe un paradigma, empezamos a plantearnos la solución sobre ese paradigma sin darnos cuenta que el verdadero paradigma es que no existe ningún canon, no existe ninguna manera rígida de hacer las cosas y enseñar arquitectura. Wright, Le Corbusier fueron grandes exponentes de la arquitectura que no pasaron formalmente por una escuela de arquitectura, pero sí supieron enseñar arquitectura. Y ahí es donde nosotros debemos saber observar para poder, digamos que aprender, para poder condicionar nuestros propios desarrollos académicos a la hora de mostrar también arquitectura, a la hora de enseñar y por sobre todo construir arquitectura. Y no estoy hablando de construir en el sentido edilicio de la palabra, sino que construir desde el sentido del conocimiento. La arquitectura que vi en nosotros o en nuestras latitudes, en nuestras condiciones, fue tal vez vilipendiada por seguramente mucho tiempo por gobiernos totalitarios o cosas que escapaban, digamos, al verdadero desarrollo de la arquitectura. Creo yo de que siempre surgió o siempre prevaleció el desarrollo de la arquitectura o del arquitecto en su propio pensar, en su propio ideal y en sus propias ideas. No sé si marcamos un punto en específico para seguir desarrollando. Un poco, a ver, teníamos 10 minutos para cada uno, así que hay como para extenderse, pero de última podemos hacer una vuelta y volver a retomar algunos puntos, si les parece, para cerrar, no hay ningún problema. Claro, entonces, como punto realmente creo que la innovación no está solamente en un proceso de desarrollo científico programado, un proceso de desarrollo muy estructurado, mejor dicho, no programado, muy estructurado, sino que está más bien en el saber entender el desarrollo propio de la idea en la arquitectura. Arquitectura que tiene que ver con nosotros, la arquitectura que tiene que ver con la naturaleza, la arquitectura que tiene que ver con el río y el territorio. Y bueno, y
el entender ese territorio, ese contexto y ese entorno que varía, se diferencia y obviamente hace de que seamos primero distintos y que el resultado también sea distinto del desarrollo de nuestra propia arquitectura. Bueno, buenas tardes nuevamente. Es un gusto poder compartir con los colegas este panel y este evento con amigos y colegas que, digamos, reúne en torno a este tema y que plantea esta reflexión que cuando un poco me mencionaron la consigna, un poco el disparador, pensé un poco en las preocupaciones que tenemos aquellos que estamos a cargo quizá de cátedras de proyecto en distintos niveles. Nosotros compartimos con Juan Guidura la cátedra de taller de proyecto final en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica desde hace unos años y un poco son las preocupaciones que tenemos a la hora de diseñar digamos, anualmente o reflexionar sobre el diseño anual de la propuesta de cátedra o las propuestas de cátedra desde distintas comisiones actualmente. Y a mí me vino a la memoria un texto de Edgar Morin, que es del año 99, es decir, que tiene 25 años ya, donde él proponía como título, ¿no? Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, ¿no? Estamos hablando de hace 25 años y en 25 años ese futuro llegó y digamos, fue superado quizá incluso en la visión de aquellos más visionarios justamente. Y yo me tomé el atrevimiento de reflexionar en torno a 7 saberes necesarios para la educación actual en la arquitectura y el urbanismo, que es un poco el campo que nos toca trabajar. Y parafraseando, digamos, en mi atrevimiento a Edgar Morin. Y fui anotando esos 7 saberes que considero que son necesarios y que de alguna manera se vienen debatiendo, discutiendo en los ámbitos académicos, quizá con menor o mayor avance o menor o mayor seriedad, pero que pueden ser, digamos, conocidos por todos, pero que vale la pena recordarlos. Los voy a ir comentando. Uno de esos saberes es la integración de las tecnologías avanzadas en los procesos, tanto de producción del proyecto como de producción de las obras y en la vida útil de una obra. Tenemos una realidad donde las tecnologías avanzan mucho más rápido de lo que los espacios académicos pueden adaptarse a esos avances, lo cual genera alguna dificultad y alguna dislocación, digamos, de lo que nosotros enseñamos con respecto a lo que la realidad por ahí define desde la tecnología y desde lo que los mismos alumnos manejan desde las tecnologías. Por otro lado, otro tema relevante es la sostenibilidad y el cambio climático, el paradigma de la sostenibilidad, que sin duda aparece mencionado y aparece, digamos, en cualquier debate académico, pero muchas veces aparece quizá como un barniz, digamos, de ecológico o ambiental y quizá estamos haciendo poco para que la profesión contribuya de manera concreta a la mitigación de estos problemas como el cambio climático. Por otro lado, tenemos una realidad que es el del fenómeno de la urbanización, la rápida urbanización. Nosotros vivimos en una región del mundo altamente urbanizada y con tasas, digamos, alarmantes en ese sentido, pero también un fenómeno que es el de la urbanización global, donde se empieza a desdibujar un poco el límite entre ciudad y ruralidad, digamos, es una relación que incluso hay que redefinir y que muchas veces desde los trabajos urbanos no llegamos a dimensionar. Yo celebro que hayamos visto trabajos que consideran la escala territorial, la escala urbana, la escala arquitectónica, digamos, recorren todas las escalas, pero también creo que tenemos que tener
la visión de poder integrar esas escalas y ver las relaciones que hay entre los distintos ámbitos. También tenemos la necesidad de recurrir a un enfoque tanto multi, inter como transdisciplinario en la práctica de nuestras aulas, en la formación. Es muy difícil muchas veces romper esos espacios, digamos, propios de cada unidad académica y de cada disciplina, pero hemos visto algunos ejemplos esta tarde y creo que son positivos en ese sentido, y la vida profesional o la práctica profesional digamos, nos induce siempre a este tipo de trabajos vinculados a otras disciplinas y muchas veces tomando prestados conocimientos de otras disciplinas. También el impacto de la globalización es algo que tenemos que considerar, y ese impacto se mide en distintos aspectos. Hay impactos económicos muy claros, hay impactos políticos que estamos reconociendo, digamos, de ciertas tendencias políticas también que van generando cambios y son, digamos, movimientos que tienen algún grado de globalidad, digamos, y también el impacto de situaciones como la pandemia, que también se han mencionado más temprano y que hacen, digamos, generan, digamos, situaciones en nuestra realidad cotidiana de mucho cambio. Por otro lado, también tenemos que incorporar o profundizar la cuestión de la ética profesional y la responsabilidad social en la formación, y me parece un término clave que es el de la ética ambiental, que quizás es un tipo o un aspecto de la ética poco considerado, digamos, y que tiene que ver justamente con la responsabilidad de la actuación de los profesionales de la arquitectura y el urbanismo en la construcción del hábitat humano y en la transformación de los territorios como los del agua que estamos analizando en esta bienal. Y por último, como séptimo punto, digamos, en este recorrido, también me parece que hay que reconocer, incorporar y tener en cuenta los cambios en las demandas del mercado respecto a la profesión, y ahí hay que tratar de equilibrar también un poco el aspecto del universalismo que tiene nuestra carrera, o la carrera del arquitecto, la carrera del urbanista, que me parece un aspecto a conservar, y también hay una tendencia hacia la especialización en la formación, y esa tensión tiene que tener un punto de equilibrio donde no se rompa esa universalidad que tiene la formación, que me parece una de sus mayores fortalezas, pero que a la vez permita una especialización suficiente para que la inserción en el mercado de los futuros profesionales sea adecuada y responda realmente a las demandas actuales de la sociedad. Estas reflexiones, que digamos, quizás no sean los únicos temas, pero que a mí me parecía que habían sonado en muchos debates y discusiones en los cuales he participado, y quizá algunos de ustedes también, son preocupaciones que tenemos al momento de pensar un poco en las propuestas de cátedra que tienen que ver sobre todo con los últimos niveles de proyecto, que es donde me toca actuar y donde quizá es casi inmediata la salida del cursante o del casi profesional, ¿no?, al campo laboral. Gracias. Bueno, yo sí me voy a apoyar en unas imágenes. Si no, no sería un panel de arquitectos. Si hacemos todo disciplinado, nos corremos un poquitito. ¿Quedan ahí si quieren? Ahí está. Bueno. Por supuesto que me adhiero a ya los conceptos que han expresado mis estimados colegas. Simplemente también el aporte que voy a hacer relacionado también a estos tres tópicos que la Bienal nos convocó: lo estable, lo inestable y lo persistente, pero abordado también desde dos dimensiones que nos toca de cerca a los docentes, investigadores en arquitectura, de los que estamos trabajando en las cátedras proyectuales, que son los nuevos modos de aprender a proyectar en función de los nuevos modos de habitar.
En estos más de 2000 años de un fragmento de la cultura occidental, de la historia de la arquitectura, desde Marco Vitruvio hasta el diseño generativo y la complejidad actual de la arquitectura, hay un gran campo, digamos, como para poder debatir acerca de lo que ha sido el arte, el estado del arte en cada proceso temporal y la manera de hacer arquitectura. Y además relacionar eso con nuestros territorios del agua, creo que ha sido un desafío importante y me parece que es el ADN de esta Bienal, por lo que también haré unas referencias con respecto a ese tema en particular. Hay un gráfico que me pareció muy interesante, que lo tomé como fuente del profesor Paisé Álvarez de la Universidad de la República, de la Escuela de Arquitectura en Montevideo, el año pasado cuando compartimos un panel ahí en Arquisur, y que me pareció muy interesante, digamos. Él habla de los cambios, las innovaciones y las mutaciones en el proceso proyectual y pone en el eje de las X lo temporal, digamos, ¿no? Desde la época clásica de la arquitectura, la Edad Media, el Renacimiento, moderno, etapa del siglo XX, la fragmentación, lo experimental de hoy, y en el eje de las Y pone 3 dimensiones de el pensar, el codificar y el hacer arquitectura. Y va mostrando cómo en cada etapa hubo un correlato siempre en la manera de pensar la arquitectura, de codificar y de hacer arquitectura, y cómo ese gráfico muestra que cómo se aceleran los tiempos también en los cambios, y por eso habla él también de mutaciones. Desde Vitruvio hasta el Tratado de Alberti, cuando surge ese maravilloso tratado de la reedificatoria, digamos, si se quiere, con la aparición también de la imprenta y termina toda una etapa de casi 15 siglos, donde el diseño, la codificación y el hacer arquitectura era autográfico, ¿no es cierto? Estaba el maestro arquitecto constructor en la obra, muchas veces obras que pasaban de generación en generación, basados en lo empírico, en el conocimiento, y a partir del Renacimiento en adelante, con los aportes de Brunelleschi, de Leonardo, de la sistematización que hace Alberti, etcétera, comienza a dividirse, y ese proceso puede tener replicabilidad, puede codificarse, puede proyectarse, y algo que se proyecta lo puede construir otra persona, otro equipo de personas. Ese gran proceso que se inicia ahí en el Renacimiento y nos tiene hoy, en el siglo XX, nos ha tenido, y ahora en lo que va del siglo XXI, es donde empiezan los cambios cada vez más rápidos. En estos últimos 30 años, desde las primeras apariciones en el MIT, digamos, con Alexander, de los patrones del lenguaje en arquitectura, el uso de la computadora, luego el CAD, luego, bueno, toda la evolución hasta llegar al BIM, el diseño generativo, la fabricación digital, y ahora ya también las primeras incursiones de la inteligencia artificial, y es como que capa sobre capa se va, si ustedes ven, de 15 siglos, luego pasamos 3 siglos de un momento a otro, de Alberti hasta Monge, con el sistema del tratado de geometría descriptiva, y después, o sea, la velocidad de los cambios hacen que muchas veces tendremos que pensar en las escuelas de arquitectura, en nuestras cátedras, en las aulas, cómo trabajar este cambio, y qué pasa, digamos, de esta visión global, qué pasó en nuestro territorio, que también fue un territorio descubierto desde el agua, colonizado desde el agua, con, por supuesto, una influencia a partir de la colonización europea. Me parece que lo interesante que nos trae la Bienal es debatir esto. ¿Cuál es la situación contemporánea, digamos, ¿no? En la enseñanza de la arquitectura? ¿Hay un pensamiento crítico realmente con capacidad de incidir en la agenda pública desde la academia? Esta mesa es una mesa académica, hemos visto trabajos académicos y todos los que estamos acá somos docentes, investigadores, gestores de extensión universitaria. Entonces, yo creo que esa es una gran pregunta para el sector académico. Si realmente el debate, el pensamiento académico tiene incidencia en la agenda pública. ¿Cómo estamos en este balance, en estas fuerzas que operan en toda sociedad, que es la ciencia, la técnica, el arte,
la economía y la política. Me parece que ahí hay que situarse también en esta mesa de reflexión, qué capacidad de incidencia tenemos, qué aportes de conocimiento estamos haciendo desde nuestra disciplina, de la arquitectura, del urbanismo, en ese balance, o hay otras fuerzas dialógicas que toman la parada y estamos como espectadores. Me parece que otra pregunta, porque le digo, esta breve presentación son todas preguntas, no hay respuesta. Si realmente estamos pensando en nuestras facultades de arquitectura, la posibilidad de un nuevo contrato espacial para las ciudades, la importancia de trabajar en forma transdisciplinar, trabajar el espacio humano como cultura, no simplemente como un ejercicio morfológico, tecnológico, de contexto, sino que realmente esa mirada, digamos, ¿no? Profunda de que generar espacios habitables es generar cultura. Por esas referencias que pongo ahí de pensadores, filósofos y arquitectos que realmente han hecho huella con ese pensamiento. Me parece que por estas preguntas pasa también para saber cómo nos estamos desempeñando nosotros como docentes, investigadores, gestores académicos con respecto a lo que es la formación de los arquitectos, como qué enseñar, cómo enseñar, si hay una reflexión de la poética de la arquitectura, pero entendida esta como producción de espacio humano, como decía Iglesias, esa poética que hace, esa poética que va más allá de simplemente generar un ejercicio proyectual y que vayan aprendiendo semestre a semestre, sino que realmente estamos formando arquitectos como tal vez, con una mirada, digamos, correspondiente a su época, con una arquitectura que hable de su tiempo, con un humanismo, con una comprensión también del total de la realidad, sino que no nos distraiga por ahí tanta información tecnológica. A veces por ahí veo muchos trabajos en algunas exposiciones, congresos que uno va y parece que estamos formando más modeladores en BIM que realmente arquitectos integrales. El otro día en un concurso me decía un profesor, a mí me preocupa que mis alumnos no saben hacer una medida. Dice, hay trabajo con este tema vectorial de que está todo digitalizado, teníamos que hacer una maqueta de entorno y las 62 maquetas, ninguna coincidía con otra. Y acá se ríen algunos estudiantes porque hay que ver, hoy vimos varios trabajos excepcionales, pero son los trabajos de lead que han sido seleccionados para poder exponer hoy acá. ¿Qué pasa con el otro 90% de los estudiantes de arquitectura? Que todos los que son docentes acá saben de lo que estoy hablando. Me parece que esas preguntas sobre realmente si estamos haciendo ese debate o estamos más preocupados por rellenar los formularios de la CONIAU, los informes de cada semestre de ciencia y técnica, del programa, del formulario, estándares, y me parece que a veces hay poco espacio de reflexión de esta naturaleza. Bueno, simplemente desde el equipo que represento, porque lo que expongo acá no es personal, es el trabajo de un equipo que me acompaña en la cátedra y en una unidad pedagógica más grande, que es la unidad pedagógica C. Somos conscientes y creemos que necesitamos realmente una visión integradora y un reposicionamiento epistemológico de la docencia en arquitectura. Una docencia que tiene que tomar con mayor profundidad y con mayor rigor la relación de ciudad, arquitectura y sociedad. Me parece que el trabajo tiene que desafiarse a la innovación permanentemente. No voy a hacer detalles aquí, pero sí me interesa comentar, digamos, que nosotros hemos tomado ya hace más de 15 años una idea de salir del esquema tradicional de la cátedra, del equipo de docentes y promover un trabajo de taller en red. Los alumnos que han cursado con nosotros han podido participar en algunas de estas fases. Comenzó como un taller virtual del Norte Grande con la Universidad de Tucumán, La Rioja y demás, y hoy se amplió y es una red que
trabajamos 7 cátedras proyectuales de cuarto año, donde está la Universidad de Buenos Aires, Mar del Plata, Santa Fe, Tucumán, Nordeste, Montevideo, y se van agregando otras universidades invitadas, y eso nos permite trabajar en 7 ciudades con 7 cátedras y proponerle un ámbito diferente, por ejemplo, a los estudiantes, y no trabajar siempre en las ciudades donde habitamos, que es lo más cómodo, la zona de confort, sino entender la realidad de un país que es diverso, de una región del continente sudamericano que nos desafía, y que me parece que esa es la primera forma. Es más complejo, hay que armar metodologías, hay que trabajar, hay que aprender a trabajar en equipo, con docentes, con estudiantes de 7 cátedras, que llevan realmente a una producción interesante, donde uno puede mirar, reconocerse en las diferencias y también en las congruencias con otros equipos de docentes, pero me parece que una experiencia de trabajar así, el taller tiene otros resultados. Y otra de las innovaciones pedagógicas es el viaje de estudio, conocer los territorios. Todos los años viajamos y nos interconectamos con docentes tanto de la red como de otras cátedras que consideramos importantes, como para poder pensar y repensar lo que sabemos, lo que creemos saber sobre el conocimiento de la disciplina y sobre lo que significa la arquitectura. Y hoy uno de acá, de los colegas, hablaba también de esa ética, que me parece que es una ética por primera vez también. Ya estamos hablando de una ética a nivel planetaria que nos llama, digamos, una nueva era, porque las crisis, el cambio climático, todo lo que significa hoy, estamos realmente, nos obliga, digamos, a trabajar con nuevos territorios de aprendizaje, nuevas lógicas proyectuales. Ya no alcanza, digamos, con el docente que viene y quiere exponer un tema, sino que me parece que el aporte a la mesa era que la docencia tiene que estar acompañada por la investigación, por las redes, por aprendizajes colectivos, por la extensión, por la transferencia, por las publicaciones, por los trabajos interinstitucionales, por los valores, por la ciudadanía, por vincularnos. Por eso celebro una bienal que haya surgido del sector privado y no desde la academia, lo que significa y reafirma lo que dice Joaquín Brunner. A veces la universidad no se da cuenta y está perdiendo el monopolio del conocimiento por eso, ¿no? Por creer que muchas veces todo empieza y termina desde la universidad, y vivimos una era que es totalmente diferente. Por eso las prácticas nuestras tienen que ver con ese taller que sale, que busca otras cátedras, otras facultades que también están trabajando, de las cuales aprendemos, volvemos a aprender y nos enriquecemos. Y para finalizar, me parece que es interesante, digamos, que el territorio, ese territorio que en nuestro caso, en nuestra región, está vinculado al agua, exige desafíos, exige un pensamiento creativo y crítico. Y acá sí, esa cita que me refiere a Rafael Iglesias cuando dice, insisto en la presentación, con una poética, pero una poética concerniente al hacer arquitectura, pero impulsar también desde el taller a la invención, a la reflexión, a la innovación, es decir, a construir cultura, no solamente un conocimiento erudito, sino ir más allá. Y me baso también en Baudrillard cuando dice que el mundo cambia de todos modos. Ya el lema no es cambiar el mundo, sino que la cuestión es interpretar esa transformación para que ese mundo no cambie sin nosotros. En este caso, parafraseándolo, sin nosotros los arquitectos. Así que la frase final que no puede faltar, Gastón Breyer, ese gran docente que tuvo la Universidad de Buenos Aires, la universidad puede llegar a prescindir de todo, de casi todo, salvo de su teoría. Puede no tener práctica, incluso carecer de sede, de edificios, de autoridades, de burocracia, pero no puede prescindir nunca de su teoría, de su pensar. Eso es la esencia. Bien, muchas gracias a los tres. Simplemente porque creo que estamos muy sobre la hora ya.
Me mira Leandro diciendo, sí, hay que cortar. Así que una breve reflexión, en principio personal, como también docente de cátedras de taller de primer año y de trabajo final de carrera de la Facultad de Arquitectura de la UNE, tomando un poco lo que planteaba César de los cambios vertiginosos en los últimos tiempos que tuvimos que adoptar en virtud de la pandemia y de estos nuevos paradigmas que empiezan a aparecer, aunque aclarando de que no existen, básicamente, en esencia, y un poco basado en los 7 puntos que decía César también, Horacio, perdón, y esta evolución que plantea Gustavo. Creo que quedan más preguntas abiertas que respuestas en estos momentos. Con base en 2 puntos, me parece a mí, que uno es el rol que nos toca como docente a partir de ahora, y en virtud de todos estos cambios, estos escenarios cada vez más complejos, cada vez más difíciles de adoptar a corto plazo, porque van modificándose, digamos, permanentemente. Cómo hacer para que la formación de nuestros futuros profesionales tenga, obviamente, la pertinencia que corresponde a los momentos que le tocará seguramente ejercer la profesión, que son los próximos 5, 10 o 20 años. Y por otro lado, hacer la autocrítica, que creo que siempre está presente en los docentes, si realmente lo que proponemos desde la academia tiene real impacto, un poco lo decía Gustavo, tiene real impacto en nuestras ciudades, digamos. Justamente las facultades de arquitectura están presentes, digamos, en la ciudad de Posadas, de Encarnación, Resistencia, Corrientes, Santa Fe, que de alguna manera conforman parte de los invitados a esta bienal, y realmente pensar si esto, que por ahí lo vemos solamente en muchos casos en trabajos como los que nos precedieron, realmente se terminan volcando y modificando la realidad de nuestras ciudades. Creo que bueno, ahí para seguir indagando, para seguir buscando estrategias que permitan que este impacto realmente se visualice y permita realmente vincular la academia con la realidad de cada una de nuestras ciudades y de las problemáticas de nuestra región. Así que nuevamente agradecer a Leandro, obviamente agradecer a César, Horacio y a Gustavo por este mínimo encuentro que espero se siga dando en otros ámbitos, y bueno, gracias por escucharnos.